En este programa, nos sorprenderemos con una explicación científica de la gran hazaña de Santa Claus para entregar regalos a millones de niños en una sola noche. Descubriremos los secretos que guarda el mar para iluminarse de un intenso azul neón. Daremos un vistazo al futuro, cuando árboles y plantas serán parte del alumbrado público. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. En esta ocasión me encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México y salimos a las calles para aprovechar y disfrutar de este alumbrado decembrino tan característico de estas fechas. Vamos a aprovechar este escenario para hablar de la luz como un fenómeno universal extraordinario y que también es característico de algunas especies en nuestro planeta. En este programa te invito a que conozcas la ciencia y la tecnología detrás de la luz. Acompáñame. En esta época, las principales ciudades del mundo se iluminan para festejar la Navidad. Calles, edificios, incluso algunos parques se llenan de luz justo cuando cae la noche, como aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto implica un consumo energético muy importante. Sin embargo, cada vez son más las ciudades que están optando por la iluminación de tipo LED. Esta tecnología permite ahorros de hasta el 90% si se compara con los focos tradicionales. Los destellos de diciembre, parpadeos de luz, tecnología decorativa que año con año es más vistosa y amigable con el medio ambiente. Es el alumbrado decorativo que en estas fechas distingue a las grandes capitales del mundo. Acompaña la alegría de las compras en Regent Street, en Londres, Reino Unido. Y en Campos Elíseos, París, Francia, mantiene encendido el ánimo de la celebración desde la glorieta del Obelisco hasta el Arco del Triunfo. El árbol del Rockefeller Center de Nueva York, Estados Unidos, se colma de brillos cada diciembre. Y en Río de Janeiro, Brasil, el centro de la laguna Rodrigo de Freitas soporta una estructura que simula un árbol de 85 metros de alto y 542 toneladas. La decoran 3.1 millones de pequeñas luces, 2.150 estrobos y cuenta con 120.000 metros de tendido luminoso con tecnología LED. Esto es que requiere un mínimo consumo energético sin mermar en lo absoluto el colorido. La modernidad en el alumbrado llega a diversos rincones del planeta. En el Vaticano, el Papa Francisco I encendió desde una tableta el árbol para las celebraciones locales. Y en Canberra, Australia, diseñadores, ingenieros y electricistas montaron en la Petri Plaza, espacio público de esparcimiento, un paseo con más de 1 millón de luces LED. La ciudad recibió el récord Guinness por esta iluminación tan abundante. El decorado luminoso es una tradición que data de finales del siglo XIX. Comenzó cuando el Teatro Savoy de Londres vistió su fachada con pequeñas luces a las que bautizó como Fairy Lights, o luces de hadas. Hoy es una práctica extendida. La Ciudad de México realiza el decorado decembrino desde hace 50 años. Los edificios podrían dejar de ser fríos, dejar de ser edificios y se convierten en parte de festividad que le transmite a la gente alegría. Este año, la capital dio vida de este modo al Zócalo y calles principales. A la Residencia Oficial de Los Pinos, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Auditorio Nacional. Se colocaron motivos cerca del Ángel de la Independencia. Una cuadrilla de 100 personas montó 42,000 focos de 10 watts y 1,000 metros de iluminación LED. Si pensamos que un metro de manguera de LEDs tiene alrededor de 10 foquitos, yo diría que casi andamos utilizando la misma cantidad de focos de 10 watts
que de LED. Es bueno porque estamos yendo al paso del avance tecnológico y es bueno porque el consumo de energía es menor. Así son las luces de diciembre, que encienden las calles y en ellas el gusto por la celebración. En Alemania lo conocen como hombre de Navidad, en Rusia como el padre congelado. En los países donde se habla español, lleva el nombre de San Nicolás, Papá Noel, Santa Claus o simplemente Santa. Este personaje tiene una misión casi imposible cada 24 de diciembre, repartir cientos de millones de regalos en menos de 24 horas. Este problema solamente se podría resolver si se utiliza física avanzada. Santa Claus tiene graves problemas el 24 de diciembre por la noche. Siempre estamos hablando de los problemas que surgen por el crecimiento demográfico. Sabemos ya que existen más de 7,000 millones de personas en el planeta. Eso es un problema en muchos ámbitos, pero también para Santa Claus, porque Santa Claus debe distribuir una cantidad enorme de juguetes el 24 en la noche. Es cierto que no es necesario que lo haga para las 7,000 millones de personas, porque solamente un tercio de estas son cristianos, y es realmente en el ámbito de la cristiandad donde Santa Claus tiene su área de trabajo. Además, si tomamos 2.400 millones de personas como un tercio de la población del mundo, pues no todos ellos están esperando un regalo en la noche. En realidad lo hacen aquellos niños que son de alrededor de los 8 años, y entonces estamos hablando de alrededor de probablemente de 300 millones, 400 millones de niños que tienen muy serias expectativas el 24 en la noche. Aquí es importante señalar que pues muchas veces se nos puede olvidar pasar a recoger al niño a la escuela, se nos puede olvidar que había que llevarlo a uno u otro curso, o a veces darle la merienda, pero Santa Claus no puede olvidar el 24 en la noche dejar un regalo para un niño. Eso no puede ocurrir. De tal suerte que Santa Claus tiene serios problemas esa noche. Si uno calcula la cantidad de tiempo que tiene Santa Claus, las 24 horas, si uno calcula, entonces se queda con 0.0002 segundos para repartir cada uno de los regalos. Esto es 0.2 milisegundos por regalo. De tal suerte que Santa Claus debe hacer uso, muy probablemente, de la quinta dimensión. En esta quinta dimensión, de la que sabemos muy poco, Santa Claus puede desaparecer y aparecer en diferentes lugares de manera más o menos súbita. Esto nos permite imaginar algunas de las estrategias que puede utilizar Santa Claus para repartir tanto regalo en una sola noche. El mundo en el que vivimos se desarrolla en 3 dimensiones espaciales y una temporal. Los físicos acostumbramos decir, pues, que todo lo que observamos son fenómenos inmersos en 4 dimensiones. Hay un largo, un ancho y una profundidad. Los objetos tienen 3 dimensiones y necesitamos 3 números para especificarlos. Pero también está el tiempo. El tiempo avanza y se lo puede ver como tal, como una 4ª dimensión. Pero no hay nada que nos prohíba o que prohíba a la naturaleza de tener más dimensiones. Los físicos siempre han pensado en más dimensiones, en una 5ª o en una 6ª dimensión. Ese es uno de los objetos de estudio del Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones es un proyecto gigantesco, internacional, de largo aliento, de una gran inversión. Y es un proyecto que se plantea preguntas muy fundamentales sobre la estructura de la materia, sobre lo que nos rodea, cómo está hecho, cómo funciona el universo, pero sobre todo sobre el origen del universo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería el cielo con 2 soles? Esto no es una fantasía, es un fenómeno natural que ocurre durante esta temporada. Se llama parahelio y significa semejante al sol. Ocurre cuando las nubes están cargadas de cristales de hielo en forma de prismas, los cuales se encargan de redireccionar la luz hacia otro punto. La puesta de sol es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Pero ver 2 o 3 al mismo tiempo es algo extraordinario que ocurre muy pocas veces y que solo se puede observar en algunas regiones del mundo.
es tan impactante que ni la ciencia ficción hubiera podido retratarlo mejor. Se llama parhelio y se puede apreciar principalmente en regiones frías como Rusia, China y Canadá. Es un fenómeno climático conocido como parhelio. Se produce cuando en el cielo hay un tipo muy especial de nubes llamadas cirrus uncinus. En su interior, estas nubes alcanzan temperaturas gélidas de hasta menos 50 grados centígrados. El agua dentro de ellas se congela formando pequeños cristales de hielo. Al difractar en el Sol, los rayos solares, se divide y produce precisamente el efecto como un arco iris. Es diferente, pero es un halo y a ambos lados lo más brillante es precisamente el parhelio. Los cristales de hielo en el interior de la nube actúan como un prisma, que es un medio transparente que descompone un rayo de luz en dos haces. Cuando el sol toca la nube, la luz no puede seguir de frente, sino que se divide. El efecto óptico que resulta es un halo, un círculo luminoso que a los lados presenta dos puntos brillantes en la posición de 22 grados respecto al sol. El resultado es un espectáculo impresionante. El sol con dos falsos soles o resplandores a los lados. Pero no siempre se ven dos parhelios. En ocasiones, solo hay nubes cirrus en un lado del astro y solamente se ve uno. Tampoco muestran siempre la misma forma. Pueden aparecer como un resplandor redondo semejante a un sol más pequeño o alargados en posición vertical. Aunque es menos frecuente, también se llegan a ver parhelios que son casi tan intensos como el sol. Sin embargo, los parhelios no son comunes y solo se presentan en la época del año que hace más frío. Estos parhelios empiezan a aparecer hacia finales de septiembre en el hemisferio norte y tiene su máximo hacia lo que es diciembre, enero y todavía parte de febrero. También hay posibilidades de observarlos por la mañana o por la tarde, cuando son más abundantes las nubes cirrus en el cielo. Estos fascinantes fenómenos de refracción de la luz no se presentan en las latitudes tropicales como México, porque en estas regiones las nubes no se encuentran en la posición correcta entre el Sol y la Tierra para producir esa desviación de la luz. Gracias a la tecnología podemos disfrutar de luminarias como esta que está en el centro histórico. Pero si queremos hablar de fenómenos verdaderos de luz natural, no podemos dejar de mencionar las auroras boreales y australes. Son verdaderos espectáculos lumínicos que ocurren en los polos de nuestro planeta. Cuando las luces del espacio se encienden, iluminan el cielo terrestre y lo llenan de color. Estas bellas luces cósmicas son las auroras boreales. Pueden verse en el Polo Norte y en el Polo Sur, donde su nombre cambia a auroras australes. Aparecen en forma de cortina, arcos o espirales y son el resultado de ráfagas de partículas solares que se estrellan contra el campo magnético de la Tierra. El proceso comienza en el Sol, que tiene una especie de atmósfera conformada por viento solar, que consiste en 1 millón de toneladas de átomos ionizados que se lanzan cada segundo a más de 16,000 millones de kilómetros, es decir, más allá de donde se encuentran los planetas. Para protegerse de este viento solar, la Tierra tiene un campo magnético natural, llamado magnetosfera. Cuando la materia solar se impacta contra él, las partículas electromagnéticas se disipan. De este modo, solo ingresa al planeta una cantidad tolerable de radiación. Así se forman las auroras. Normalmente estas partículas demoran entre un promedio, digamos, de 48 a 56 horas en llegar a la Tierra. Sí, o sea, esa es la velocidad que tiene el viento cuando el Sol está calmado. Cuando empieza, digamos, el Sol a tener mayor actividad en su superficie, entonces se acelera este flujo. El tiempo que tardan en llegar a la Tierra es del orden de entre 24 y 36 horas. Las auroras boreales pueden presentarse tan solo unos minutos o hasta horas.
Su tonalidad está relacionada con la altitud, el tipo de gas de las partículas y la intensidad con la que chocan. Lo que vemos cuando vemos una aurora boreal realmente es el resultado de la interacción entre miles de millones de partículas cargadas interactuando con los átomos y moléculas de la atmósfera terrestre. Aunque las auroras solo pueden contemplarse durante la noche, también ocurren en el día, pero pasan inadvertidas, debido a que la luz solar las eclipsa. En otoño e invierno, cuando las noches son más largas y hay mayor obscuridad, se puede disfrutar a plenitud esta maravillosa exhibición de luminosidad que nos trae el viento solar. Existen organismos vivos que son capaces de producir su propia luz. El ejemplo más conocido son las luciérnagas, esos pequeños insectos que iluminan los bosques. Sin embargo, es en los mares donde existe la mayor cantidad de organismos bioluminiscentes, tanto en la superficie como en las profundidades. Es como si una lluvia de estrellas descansara sobre el mar durante la noche, o una ráfaga de luz azul neón insistiera en estallar en la playa. Es la bioluminiscencia, la cualidad que tienen algunos seres vivos para producir luz propia, algo muy común en los océanos que no se limita solo a las medusas. Entonces, la bioluminiscencia es un fenómeno natural que presentan, le puedo decir, a lo mejor el 90% de los organismos que viven en el mar. Y esto incluye desde bacterias, que son los organismos más sencillos, hasta mamíferos, pasando por todos los invertebrados. Los principales responsables de los resplandores en la superficie marina son los dinoflagelados, organismos unicelulares que forman parte del plancton, que brillan con el movimiento de las mareas o al sentirse amenazados. Y los calamares luciérnaga de 8 centímetros de largo que destellan para atraer a sus presas, gracias a sus células llamadas fotósforos. También existen peces que al tragar ostrácodos, pequeños crustáceos luminosos, comienzan a irradiar y para no convertirse en alimento de peces de mayor tamaño, de inmediato expulsan a los diminutos organismos. En las profundidades donde no llega la luz del sol, la naturaleza ha dotado a criaturas extraordinarias de luminiscencia para sobrevivir, como los tenéforos, animales translúcidos muy parecidos a las medusas, y peces de aspecto monstruoso, como el rape, cuyas hembras les sobresale una estructura que funciona como lámpara y carnada. El mar en sus partes profundas rebasa los 10-11 mil metros. Obviamente que después de los 100 y tantos metros hay completa oscuridad. ¿Cómo subsisten? Ahí entra la bioluminiscencia. Entonces es un proceso adaptativo y por lo mismo en la historia evolutiva los organismos han desarrollado eso y está en sus genes. Está en el ADN y es reproducible. La luz que emiten los organismos puede ser azul, verde, roja o ámbar, dependiendo las sustancias que participan en la transformación de energía química a lumínica. Y bueno, es un fenómeno en el cual en esa producción que se hace de luz, pero sin que haya calor, se debe a que es una reacción química en donde hay proteínas. Muchos organismos tienen en su composición ya genéticamente, como producto de evolución, una sustancia que se llama luciferina en el interior de su organismo. Y al reaccionar con otras proteínas, como la luciferasa, producen luz. La bioluminiscencia es una energía que no genera calor, no contamina ni se agota, pero sí nos permite disfrutar de un espectáculo de luces único al caer la noche. Una costumbre propia del norte de Europa, pero que se ha extendido por casi todo el mundo, es el pino de Navidad. Anteriormente se pensaba que utilizar árboles de Navidad naturales no era una buena alternativa, ya que al talarlos se dañaban los ecosistemas. Sin embargo, hoy parece ser una buena opción siempre y cuando se utilicen modelos de sustentabilidad adecuados.
aproximarse el fin de año, miles son removidos de los bosques para ser llevados a los hogares donde las familias les colocan luces, esferas, regalos y esperanzas. Los convierten en protagonistas de las fiestas, muchas veces sin tomar en cuenta sus grandes aportaciones a este mundo. Pero los pinos son más que una agradable fuente de aroma y frescura. Más antiguos que los dinosaurios, han enriquecido la atmósfera de este planeta desde hace 300 millones de años. Son un sustento para la vida. Nuestro país puede relatar a través de ellos gran parte de su larga historia, pues en nuestro territorio han evolucionado más de 50 especies. Sorprende gratamente saber que México es centro de diversidad de este árbol. Que principalmente a mí me gusta mucho el bosque. Me gusta mucho el bosque porque pues aquí nací, son mis abuelos de acá y pues yo tengo esa noción de que los bosques sean, pues que sigan igual, ¿verdad? En pleno siglo XXI, con los problemas de contaminación y el calentamiento global, parecería poco sensato extraer a estos organismos de los bosques. Sin embargo, estudios han demostrado que si esta actividad se realiza de manera sustentable, lejos de ser dañina, favorece la salud del planeta. La razón es un tanto simple. Los pinos, en general, aprovechan el dióxido de carbono del ambiente para metabolizarlo y convertirlo en su tronco. En la medida que estos organismos son más jóvenes, durante sus primeros 30 años de vida, pueden absorber el doble de ese CO2 ambiental, gas responsable del calentamiento del planeta. Si en un área de bosque se planea una explotación responsable y se garantiza que por cada árbol extraído se mantendrán al menos 2 más en pie, el aprovechamiento resulta conveniente. Pues que nos compren un árbol de Navidad y nosotros les regresamos pues oxígeno para la gran ciudad, que ya ve que hay mucha contaminación, ¿verdad? Y además, pues, la captación de aguas lluviales. Desde 2001, en México, la Comisión Nacional Forestal ha apoyado la producción comercial en 4.551 hectáreas de 17 estados. Sus árboles pueden ser conseguidos directamente en las plantaciones autorizadas, ya que en centros comerciales se venden ejemplares importados. Otra alternativa son los árboles naturales de renta, que son producidos en viveros. Al término de las festividades, en enero, se recolectan para ser sembrados en lugares donde se realizan labores de reforestación. Y el arbolito que vamos a usar es un arbolito que está vivo, que tiene sus raíces y que se encuentra dentro de una maceta y que posteriormente lo vamos a llevar a reforestar en el momento en el que terminemos las fiestas. Adquirir un árbol natural implica asumir ciertas responsabilidades, sobre todo para evitar un incendio. Hay que mantenerlo hidratado, lejos de radiadores o estufas. Su iluminación no debe funcionar por periodos prolongados y si se usa extensión eléctrica, debe estar en buen estado. Al concluir los festejos, también se recomienda continuar los beneficios ambientales de estos increíbles organismos. Pueden llevarse a triturar para convertirlos en composta. Diversos municipios y delegaciones en el país ofrecen este servicio. Y pues en lugar de tirarlo a la basura, pues hay que traerlo para acá para que lo hagan composta y pueda ayudar a que haya más arbolitos. Es así como estas fiestas decembrinas, además de ser memorables, se pueden convertir en verdaderas aliadas de la sustentabilidad. Un elemento característico de los árboles durante diciembre es la iluminación. Esta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Inicialmente se utilizaban velas, posteriormente bombillos y después las tradicionales series. Hoy en día lo más eficiente es el uso de luces LED. Pero eso no es todo. Científicos trabajan en tecnologías que permitan a los árboles emitir su propia luz. Esta representación ficticia de un bosque con vegetación luminosa corresponde a la película Avatar. Pero no dista mucho del sueño de un par de empresas de biotecnología estadounidenses que han dado los primeros pasos para crear árboles con luz propia.
En un futuro no muy lejano, los imaginan como parte del alumbrado público, que no afectará el medio ambiente. So why do we need this when we can use this? Las pruebas comenzaron en el 2010. En la Universidad de Nueva York, un equipo de biotecnólogos logró transferir la información genética de una bacteria marina luminosa a una planta de tabaco. Fue bautizada como Starlight Avatar, en referencia al bosque mítico de esta película de ciencia ficción. Ya están por lanzar al mercado a través de Internet las primeras 20 plantas luminiscentes. And right now we're teaming up with them to make a really large one, like a tree, which glows at night instead of standard street lighting. And I mean, come on, that will be incredibly fascinating to have this energy neutral, but at the same time, these very poetic landscapes. Paralelamente, en Massachusetts, en la Universidad de Cambridge, un equipo de especialistas logró modificar genéticamente la planta Davidopsis thaliana y la hizo luminiscente. Después de ese gran éxito, formaron la compañía Glowing Plant. What you'll be getting is more than just a glowing plant. The glowing plant is a symbol of the future, a symbol of sustainability, a symbol to inspire others to create new living things. Hoy trabajan su primer lote de especímenes ornamentales y en el diseño de una rosa luminosa. La experimentación con plantas luminiscentes comenzó en Estados Unidos en 1986. La NASA cuenta con una versión de este tipo de organismos. La utilizó en un experimento en la Estación Espacial Internacional para evaluar el estrés vegetal. Espero que hayas disfrutado de este programa. El equipo de Factor Ciencia te desea felices fiestas y que el próximo año esté lleno de salud y de muchos logros, y por supuesto, de ciencia y de tecnología. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia.